Queremos darle los buenos días a cada uno de nuestros hermanos que amablemente nos hacen el favor de escucharnos y de conectarse con nosotros aquí en Casa de Oración San Francisco y también en Casa de Oración Milpitas, deseando desde el fondo de nuestro corazón que cada una de sus familias se encuentre en perfecto estado, y si hay alguna familia de las cuales están padeciendo alguna situación de lo que se está presentando el día de hoy en el medio que vivimos, hermano, nuestra oración es para que pronto haya restablecimiento, hermano, de parte de Dios en su vida. También nos unimos, hermano, a la pérdida de varias personas en la ciudad de Nueva York, amigos y familiares de nuestros hermanos en la ciudad de Milpitas, que una de ellas ya falleció también por el mismo virus, y hay una hermana de esta persona que falleció también en un estado delicado, por las cuales oramos por sus familiares. En otros países oramos, hermano, para que pronto pueda haber restablecimiento de una plena salud para cada uno de ustedes. Que el Señor esta mañana escuche nuestra oración. Bueno, mis amados hermanos, esta mañana quiero compartirles un tema un poquito separado a lo que hemos venido escuchando a través de las redes sociales, en donde muchos hermanos comparten temas acerca de los tiempos futuros, en los cuales nosotros sabemos, porque la Biblia nos lo enseña, que tristemente no son tiempos para mejor, sino tiempos para mal, en el sentido de que eso es lo que trae el mundo. Claro, nuestro Dios y el pensamiento de nuestro Dios es traer cosas para bien, para su iglesia. Amén. Así es que nosotros nos tenemos que tomar de esa promesa que el Señor nos ha dado, que nos bendeciría y que estaría con nosotros en todo tiempo y en todo momento. Los quiero invitar, amados hermanos, si me ayudan, allí donde están en sus casas, que vayan al Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículos del 1 al 3, capítulo 8, versos del 1 al 3 del Evangelio de San Mateo. Y para aquellos hermanos que toman notas, esta mañana quiero compartir el tema de un hecho milagroso que se da cuando Dios desciende del monte de Capernaum. Amén. Así es que si gustan, nos ponemos de pie, por favor, todos, y que podamos, hermano, leer la palabra juntos. La palabra de Dios en el versículo 1 de Mateo dice de la siguiente manera: cuando Jesús descendió del monte, le seguía mucha gente, y he aquí vino un hombre leproso y se postró ante él diciéndole: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús entonces extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra desapareció. Vamos a orar. Padre, una vez más nos unimos como hermanos, como una sola iglesia delante de tu presencia para adorarte en espíritu y en verdad. En este instante queremos ofrecerte, Señor, nuestra adoración hacia ti por la bendición que tenemos cada día de tu palabra, la cual en tiempos difíciles es la única que nos puede guiar a un mejor camino. Muchas gracias por tu Espíritu Santo, que nos lo dejaste para que nos recordara las palabras del Señor Jesús, y de esa manera poder vivirlas cada uno de nosotros conforme a lo que tú ya tienes planificado, Padre Celestial. Que en esta mañana te damos gracias y te pedimos que bendigas tu palabra, que yo simplemente sea un canal a través del cual tú puedas hablar ese mensaje preparado para la iglesia de Jesucristo. Muchas gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y el pueblo de Dios dice: amén. Amén. Bueno, gloria a Dios. Permítame, amado hermano, leerle también a la par de la misma lectura de Reina Valera, leerle también otra versión que a mí me gusta mucho, la palabra de Dios para todos, en la cual, amados hermanos, se nos muestra de una manera como más entendible cuáles fueron las acciones que tuvo este hombre que se encontraba en una gran necesidad. La enfermedad, cuando viene al cuerpo, hermanos, hace en nosotros
una necesidad. ¿Necesidad de qué? De sanidad. Es por eso que en esta mañana, amados hermanos, yo escogí este tema. Yo les decía que hemos estado escuchando temas escatológicos, temas proféticos que hablan, hermano, sobre las situaciones que se presentarán al final de los tiempos. Y eso no es malo escucharlos. Pero hay muchos hermanos, amados, que están ahorita escuchando, que están pasando por tiempos difíciles. Y yo sé que Dios, a través de esta palabra, traerá un refrigerio a sus vidas de sanidad. Y que hoy mismo, en el nombre de Jesús y con humildad, como se presentó este hombre, hermano, delante de Jesús, nosotros también podamos presentarnos delante de Él y decirle: Señor, yo sé que tú tienes el poder para que yo sea sanado de esta enfermedad. La palabra de Dios para todos, en el mismo Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo del 1 al 3, dice: cuando Jesús bajó de la ladera de la montaña, mucha gente lo seguía. Entonces un leproso se arrodilló delante de él y le dijo: Señor, si quieres, puedes quitarme esta enfermedad. Jesús entonces extendió su mano, lo tocó y dijo estas palabras: sí, quiero, sé sano. En ese mismo instante se le quitó la lepra. Amados hermanos, ¿quién no desearía ser sanado cuando nos encontramos en una situación como la de este hombre? Si lo podemos ver, y a través de sus palabras nos imaginamos la desesperación que traía la enfermedad de aquel hombre, la situación en la cual estaba viviendo, no tan solo físicamente, sino también mentalmente. Porque cuando el cuerpo se enferma y a través de la enfermedad se debilita, amados hermanos, no solamente nuestro cuerpo se debilita, sino que también nuestra mente se debilita. Y muchos hermanos llegan a sentir que ya no tienen fuerzas para pelear contra la enfermedad. Yo le quiero decir, amado hermano, que usted no está solo. Hay una iglesia detrás de usted, amado hermano, intercediendo delante del Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que prontamente usted pueda recibir la sanidad que viene del cielo. Por eso le decía yo que quién de nosotros no desearía, amado hermano, que cuando nos encontramos en esta situación, poder venir delante de Jesús y decirle: Señor, sáname. Hoy estamos viviendo un tiempo, amados hermanos, en el cual miles de personas alrededor del mundo desearían ser ese leproso. El día de ayer, a través del WhatsApp de los pastores de Casa de Adoración Mundial, yo recibí una petición de oración por una hermana en Argentina. La persona que habló al pastor que recibió esa llamada fue un hombre que no es convertido, un esposo que no es convertido, con una esposa convertida. Al hablar este hombre, hermano, mostraba una gran preocupación por su esposa, que aparte de todo, hermano, está embarazada y que además de eso está infectada con el virus que usted ya ha oído tanto durante estos últimos días. ¿Quién no desearía ser ese leproso y estar frente a Jesús para que le sane? La provisión de la sanidad divina siempre debe venir, hermano, delante de nosotros, del Padre, para que nosotros podamos descansar. Por eso, hermano, la Biblia nos enseña bases bíblicas en las cuales nosotros podemos apoyar nuestra fe para creerle a Dios que Dios puede actuar. La misericordia de Dios, hermano, manifestada a través del amor que cambia las situaciones y devuelve la paz y la seguridad de que seguiremos viviendo hasta que Dios así lo decida, hermano. Pero, ¿de qué fuente viene esa misericordia de la cual la palabra de Dios nos habla? Esa misericordia, según lo que está establecido en la palabra de Dios, amado hermano, viene de lo alto, de un lugar completamente diferente al cual en el que nosotros hoy en día vivimos. Algunos vinculan la misericordia, hermano, de Dios
la vinculan con el amor de Dios hacia su humanidad, hermano. Él nos ama y se preocupa individualmente por cada uno de nosotros. No importa el lugar donde tú estés. Por eso no debemos permitir, hermano, que el temor llene nuestro corazón de inseguridad y de confusión, especialmente durante este tiempo que usted y yo estamos viviendo. El Señor dice en Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, dice el Señor. Él entiende la debilidad y la fragilidad de cada uno de nosotros, hermanos. No es que Dios se haya olvidado, hermano, de su creación. No es que Dios se haya olvidado de sus hijos. No es que Dios se haya olvidado de ti, hermano. Él entiende perfectamente la debilidad y la fragilidad que existe en nuestros cuerpos humanos. Si bien así es, en realidad, porque su compasión es grande, hermano. La verdadera cuestión es la siguiente: ¿cuáles son las bases redentoras de la sanidad divina? ¿Se incluye la sanidad en la provisión salvadora de Dios en Cristo? ¿O es un simple gesto amoroso del carácter benévolo de Dios? Envió a su Hijo, hermanos, para que todos al recibirlo pudiéramos descansar y poner nuestras debilidades en sus manos. Al final, ¿qué puede hacer un simple ser humano cuando se enfrenta a una situación que es más fuerte que él? Solo Dios podía entender nuestras limitaciones. Solo Él sabe que somos débiles y que lo necesitamos ante todo. Que no hay nada terrenal que nos pueda ayudar. Sí, hermanos, no hay nada terrenal. Solo Jesús y su voz de amor diciendo: yo estoy contigo, no temas ni desmayes. Esas fueron las palabras que pronunció Jesús a través de lo que la Escritura nos enseña, cuando se dio cuenta del temor que tiene cada uno de sus hijos. Pero en especial podemos recordar, hermano, a Josué, cuando se encontraba en aquel momento en el cual, dice la palabra de Dios en Josué capítulo 1, verso 1, que ya Moisés había muerto, y ahora al que le correspondía llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida era aquel hombre llamado Josué. Y el Señor, al mirar la desesperación, al mirar el miedo, al mirar la inseguridad, al mirar el temor que había en su corazón, vino y le dijo: no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Amén. Y yo te quiero decir, amado hermano, en este instante, que quiero orar por ti. Tú que te encuentras en una cama padeciendo del coronavirus. Tú que te encuentras en una cama en este instante sufriendo del dolor, con una tos insoportable, con una temperatura alta. Si me ayudas con la música, por favor, hija. Yo quisiera orar por ti ahí donde estás. Probablemente a algunos de ustedes que están en su casa, yo los conozco personalmente. Pero a muchos de nosotros, a muchos de ustedes no los conozco. Por eso yo te invito en este instante que ahí donde estás cierres tus ojos y que junto conmigo te unas en una oración delante del Padre que te dice: no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Amén. El Señor en este instante quiere tomar esa carga que hay en tu corazón. El Señor en este instante quiere tomarte de la mano. El Señor en este instante quiere poner su mano de poder sobre tu pecho. El Señor en este instante quiere decirte: aquí estoy, no temas ni desmayes. El Señor quiere poner su mano en tu cabeza. El Señor quiere poner su mano en tu garganta. El Señor quiere fortalecerte. Cierra tus ojos en este instante.
Y dile: Señor, tengo una gran necesidad de ti. No quiero morir. Dame tu mano, Dios, y sana mi cuerpo. Tú prometiste que el sacrificio sería el pago y que la cruz sería el lugar donde nuestros pecados y nuestras enfermedades serían clavadas. Por eso en esta mañana yo vengo delante de tu presencia y te pido que pongas tu mano, Señor, sobre la cabeza de cada uno de mis hermanos que se encuentran enfermos, no solo de los que me oyen. Pon tu mano en aquellos que están en los hospitales en una etapa terminal. Pon tu mano sobre aquellos ancianos que están al final de sus vidas con la misma enfermedad, Señor. Y así como vino aquel hombre que desesperado se postró delante de ti y te dijo: Señor, si quieres, sáname. Y Jesús miró la fe de aquel hombre y le dijo: quiero. Sé sano en el nombre de Jesús. Si tu esposo y tus hijos están a tu lado, deja que pongan sus manos sobre ti. Si estás solo, pon tu mano en tu corazón y dile: Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Y yo recibo tu sanidad esta mañana en el nombre de Jesús, para la honra y la gloria del Padre, porque mi Dios es bueno. Y tú me has dicho que no tema, porque tú estás conmigo. Que no desmaye, porque tú eres el Dios que me esfuerza. Que siempre me ayudarás y que siempre me sustentarás con la diestra de tu justicia. Muchas gracias, Padre, por esta mañana, porque sé que tú ya estás obrando y ya estás sanando los cuerpos y los corazones. Si hay algo de lo cual tú le tienes que pedir perdón al Señor, quizás te descuidaste en tu relación con Él, quizás te envolviste en el afán y muchas veces dejaste a Dios de lado. Dile: perdóname, Señor, yo quiero recibir tu sanidad. Esa sanidad que viene del cielo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. La palabra de Dios nos da la base, hermano, para creer en la sanidad divina. Isaías 53 ofrece una clara evidencia en cuanto a que la sanidad divina forma parte de la expiación de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Algunos dicen que esta profecía se cumplió solamente cuando nuestro Señor Jesucristo realizó milagros en su momento. Pero sería imposible, hermano, porque la profecía de Isaías afirma que el siervo de Jehová llevaría la enfermedad al igual que los pecados, esto es, vicariamente. Más aún, hermano, en esta profecía dice que sufriría por nuestros pecados y por nuestras enfermedades. Sí, los nuestros significa todos nosotros en lo que se refiere a nuestro pecado, ya que se nos dio un Salvador. Entonces ellos también significa todos nosotros en lo que respecta a la enfermedad, ya que se nos ha dado un sanador divino. Jesús, hermanos, fue anunciado como el Mesías sanador a través de una profecía que fue dada 700 años atrás. Permítame primero darle, hermano, una reseña
de cómo nuestro Señor Jesucristo había sido anunciado como el Mesías Salvador y de cosas que vendría a hacer Él en medio de la tierra. En este capítulo 53, el Señor Jesús, hermano, presenta evidencias concluyentes de que ciertamente Él era el Mesías, de que en el profeta Isaías había escrito 700 años antes, como les mencioné anteriormente. Isaías, por ejemplo, había profetizado que el Mesías abriría los ojos de los ciegos, que el Mesías destaparía los oídos de los sordos, que el Mesías sanaría a los cojos y haría hablar a los mudos. Características naturales, hermanos, de alguien que tiene poder y controla absolutamente sobre todo. Isaías 35, del 5 al 6 dice: entonces los ciegos verán y los sordos oirán. Los cojos saltarán como venados y los mudos cantarán de alegría, porque brotará agua en la tierra seca y manantiales en el desierto. Nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, al cumplir todas estas profecías, demostró a cabalidad que Él era el Mesías. Israel, al examinar sus escrituras, no debería haber tenido ninguna dificultad para identificarlo como el Cristo, como el Mesías Salvador que vendría. Pero ninguno fue tan ciego como su propio pueblo. Ninguno fue tan ciego que no quiso ver. Bien lo diría Esteban 3 años después, en Hechos 7, capítulo 7, versos 51 y 52. Ustedes son muy tercos, les dijo Esteban, cuando ya estaba al punto de sus últimos momentos. Ustedes son muy tercos. Son como los paganos en su forma de pensar y de entender. Siempre se rebelan contra el Espíritu Santo, igual que sus antepasados. ¿A cuál de los profetas no persiguieron ellos? Mataron incluso a los que se anunciaron que el justo iba a venir, el mismo al que ahora ustedes traicionaron y lo llevaron a la muerte. Los acontecimientos registrados en este capítulo, hermanos, se presentan según un esquema temático, en lugar de un orden estrictamente cronológico. No es un registro completo del ministerio del Señor, sino una presentación de acontecimientos seleccionados por el Espíritu Santo para presentar ciertos temas de la vida de nuestro Salvador. En la presentación de Isaías 53, en este capítulo 53 se mencionó que Él vendría como el Mesías Salvador y que Él tenía la autoridad absoluta de Cristo sobre las enfermedades, los demonios, la muerte y los elementos de la naturaleza. Su declaración de señoría absoluto sobre las vidas de los que le quieran seguir. El creciente rechazo contra Jesús por parte de la nación de Israel y particularmente por parte de los líderes religiosos. Y la bien dispuesta recepción del Salvador de forma individual por parte de los gentiles. Hay un sermón que llama la atención. El Sermón del Monte. Jesús, amados hermanos, es el primer sermón que presenta al pueblo de Dios para enseñarle acerca de lo que Él venía a hacer a la tierra. Viene y presenta un mensaje, hermano, en el cual da a conocer a cada uno de los que lo escucharan cuál sería la manera cabal que ahora deberían de llevarse las cosas. Y comienza, hermano, toda esta situación de momento en el cual habla con su pueblo, diciéndoles quiénes serían los bienaventurados. Y le da una lista larga. Por eso dice Mateo 5, verso 1, viendo la multitud subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Notemos que aquí no dice que vino una multitud, como lo dice 3 capítulos después, en el capítulo 8. Y abriendo él su boca les enseñaba diciendo, ¿a quién les enseñaba? A sus discípulos. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y bienaventurados los que padecen por persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Entonces gócense y alégrense, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque de la misma manera así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amados hermanos, esas fueron las palabras en las cuales se inicia el Sermón del Monte. Todos sabemos que el Sermón del Monte comprende los capítulos 5 al capítulo 7 del libro de Mateo. Al estar ahí, lo primero que el Señor les enseña es quién también sería dichoso y quién entendería el plan perfecto que ahora Él traía para cada uno de aquellos que le siguieran. Y al final, en el versículo 11 de lo mismo que leímos del capítulo 5 dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Por eso gócense y alégrense, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. También les dijo: vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Y después les enseñó de lo que era la ley y lo que Él venía a implantar, pero ahora como un nuevo mandamiento. Y Juan 13:34 dice: un mandamiento nuevo les doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Les venía a enseñar, hermano Alejandro, que ya no era la ley del talión, ya no era la ley de la venganza, ya no era la ley del que me haces, yo te hago, ya no era la ley de que me golpeas y yo te golpeo. Ahora el Señor venía a implantar un nuevo mandamiento. Pero ¿qué es lo que sucede cuando Jesús desciende del monte? Después de haberles hablado quiénes serían los bienaventurados, los dichosos o los felices. Este hecho era la muestra de cómo el Mesías, que bajaría del cielo, vendría a sanar a su pueblo. Juan 3:13 dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. A veces, hermanos, se ha pretendido que el Sermón del Monte sea el código de ética de Jesús, entendiendo por código una recopilación sistematizada de leyes morales que se le dan al hombre. Pero creemos que el Sermón del Monte está estrechamente, hermano, relacionado con la ética, pero no precisamente por ser un sistema codificado, sino más en cambio por ofrecernos un concepto nuevo de lo que es vivir la clase de vida que verdaderamente le agrada a Dios que usted y yo vivamos. Amén. Segunda de Corintios 3:6, si me ayudan por favor. Dice de la siguiente manera, dice: Dios nos ha hecho capaces para servirle bajo un nuevo pacto, que no se basa en las leyes escritas, sino en una vida recibida del Espíritu. La ley escrita condena a muerte, pero el Espíritu da vida. Permítame leerle lo que dice la Reina Valera del mismo capítulo, Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 6, que dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu, ¿qué hace, hermanos? Vivifica. Y esto, hermanos, es lo que nos enseña
el Señor en el Sermón del Monte que la conducta del cristiano no está referida a cumplir mandamientos, sino a una actitud interior que debe conducirlo a cada uno de nosotros a realizar lo que Dios espera de él en las circunstancias de la vida de cada persona. Pablo, hermano, a través del escrito está contrastando el pacto antiguo y el nuevo, pero realmente está hablando de una fe de corazón contra la fe del conocimiento. Romanos 2:29 dice, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino que viene de Dios. Esto, hermanos, parece relacionarse al propósito principal de la ley mosaica. No fue dada para dar vida, sino para enfatizar y revelar nuestra pecaminosidad, como lo establece Gálatas capítulo 3, versículo 10. La ley vino a descubrir el pecado en nosotros. La ley enseñó que deberíamos amar a Dios sobre todas las cosas. La ley nos enseñó que deberíamos honrar a nuestros padres. La ley nos enseñó que no deberíamos de mentir. La ley nos enseñó que no deberíamos desear la mujer de nuestro prójimo. La ley nos enseñó a amar a Dios porque vino y descubrió el pecado que había en el corazón del hombre. Pero cuando viene Jesús, viene a dar vida, y una vida en abundancia. Volvamos nuevamente al Evangelio de Mateo, en su capítulo 8. El capítulo anterior, refiriéndome al capítulo 7 del Evangelio de Mateo, concluía con el Sermón del Monte. Las últimas palabras que se mencionan precisamente en el capítulo 7, al finalizar, hermanos, es donde nuestro Señor Jesucristo habla de dos simientes. Y dice así la palabra de Dios en Mateo 7, un capítulo anterior al 8, verso 24, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre ¿qué? Prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y aquella casa cayó y fue su gran ruina. Y antes de que bajara del monte, Jesús dice lo siguiente: y cuando terminó Jesús estas palabras, entonces la gente se admiró de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como enseñaban los escribas, que no tenían autoridad. Como les decía anteriormente, el capítulo anterior, o el capítulo 7 del cual me acabo de referir, concluía el Sermón del Monte. Ahí el Señor quería saber cuál era la simiente en la cual se encontraban sus discípulos. Y les estaba enseñando a que ellos pusieran su fe sobre la roca. Incluso, hermanos, los expositores bíblicos de posiciones divergentes ante este discurso han reconocido que no existe una obra con principios éticos superiores a esta que se dio en el Sermón del Monte. Ahora surge la siguiente pregunta: ¿cómo se puede llevar a la práctica tales principios enseñados por nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte? Para responder esta pregunta, Mateo recopiló relatos de una serie de milagros que demostraban que aquel que presentó la ética, refiriéndonos a Jesús, tenía también el poder para convertirla en una realidad en medio del pueblo. Según el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 5, el Señor nos advirtió claramente a los creyentes lo siguiente, y quiero que lo tomes en cuenta, amado hermano. El Señor dice: separados de mí, nada podéis hacer.
Desearía que pudiésemos recordar en todo momento esta verdad, hermanos, que acabo de mencionar. Especialmente en este tiempo que estamos viviendo. Separados de mí, nada podéis hacer. En donde usted y yo, hermano, tenemos una total dependencia de nuestro Dios. Ya que la mayoría de las noticias que están dando secularmente son totalmente fatalistas y solamente, hermano, de muerte y de persecución. Tú y yo, por nosotros mismos, no somos capaces de producir acciones o hechos aceptables para Dios. Es necesario estar completamente unidos a Él para que Él actúe a través de nosotros. Cristo actúa hoy, hermano, por medio del Espíritu Santo, a quien envió al mundo para llevar a cabo por intermedio nuestro lo que a nosotros nos resulta imposible lograr y hacer. Esta conclusión nos lleva a un punto importante. Mateo no estaba intentando dejarnos una biografía del Señor Jesús, ni colocar en orden cronológico la serie de eventos ocurridos durante su ministerio. Más bien, nos hacía ver una tendencia en sus movimientos que no debiésemos perder de vista. El rey subió al monte, expuso su manifiesto, la ley del reino, y luego descendió del monte. Después de lo cual veremos, hermano, los 12 milagros que realizó en 2 capítulos. De esta manera demostró que cuando Él reine sobre la tierra, tendrá el poder para imponer las leyes de su reino. Como he sugerido previamente, la versión que tenemos del Sermón del Monte es probablemente una edición resumida. Cuando el Señor reine, hermanos, tendremos la versión íntegra que permitirá una plena realización práctica de esta obra. En los capítulos 8 y 9 de Mateo, del Evangelio de Mateo, el autor nos relata 12 milagros, aunque no pretendía contarnos todos los milagros que ponían en evidencia el poder del rey. Nos presentó los que aquí tenemos, organizados de acuerdo en un orden cronológico. Quisiéramos llamar su atención sobre los detalles que confirman esta secuencia, primeramente de 6 milagros registrados en el capítulo 8, y de los cuales estaremos hablando el día de hoy, y si así lo quiere el Señor, el próximo domingo, que nos mantenga con sanidad a cada uno de nosotros. El primer milagro del cual se habla en el capítulo 8, usted me va siguiendo por favor. En el versículo 1 es la sanidad de un leproso. Enseguida, amados hermanos, en el versículo 5 se habla de la sanidad de un siervo, de un centurión. Después se habla, hermano, de la sanidad de la suegra de Pedro. Después, los que querían seguir a Jesús, hermano, Él les explica lo que sucede en el versículo 18. En el versículo 23, Jesús calma la tempestad. Y en el versículo 28 habla de los endemoniados gadarenos. Y registra 6 milagros hechos en medio del pueblo de Dios después de haber bajado del monte. Todas las situaciones mencionadas, hermano, para el hombre son totalmente imposibles de traer algo mejor a la vida de las personas que vivieron en su momento. Por eso todas las situaciones mencionadas son totalmente imposibles de solucionar mirándolo desde un punto de vista humano. Solo Dios podía hacerlo. Y el Señor actuó en estas diferentes áreas, y Mateo, hermano, las enumeró sin seguir un orden cronológico específico, adoptando un orden lógico más bien. Esto nos señala la tendencia de sus movimientos y acciones que destacamos en el relato de este escritor. Vayamos al versículo 1 del capítulo 8, por favor, de Mateo. Dice la palabra de Dios en el versículo 1, dice: y cuando bajó del monte, grandes multitudes le seguían. Primeramente, al comenzar, hermano, el capítulo 5, verso 1, se habla de que a los únicos que les habló fue a sus discípulos. Pero cuando nosotros llegamos al capítulo 8, versículo 1, hermano,
del mismo Evangelio de Mateo, nos damos cuenta que ya no está refiriéndose la palabra que él está dando solamente a unos cuantos, sino que la estaba refiriendo ahora a una grande multitud que le seguía. Observemos entonces, hermano, las grandes multitudes que se reunieron a su alrededor. Él se encontraba en un lugar llamado Capernaum, su centro de actividades, donde creo que debió realizarse el milagro que se menciona a continuación. En cuanto al lugar donde predicó el sermón del monte, hay diversas teorías y la localización no es importante, hermanos. Lo fundamental es observar la gran cantidad de gente que le seguía al terminar su discurso y descender del monte. Lo más seguro, amados hermanos, que la mayoría de las personas que le seguían tenían grandes necesidades. Si no en el cuerpo, había necesidades de otro tipo, de otra índole, hermano. Quizás eran económicas, quizás eran mentales. Pero la mayoría de los que se acercaron a Jesús en ese momento, esa gran multitud tenía, hermano, grandes carencias en su cuerpo y tenían la necesidad de la sanidad. De ahí en adelante, hermanos, el Señor, que acababa de exponer los principios éticos, demostró que era también capaz de actuar con poder entre los seres humanos, transformando sus vidas. Y el mismo Jesús que actuó en este lugar, en Capernaum, hace más de 2000 años, es el mismo que puede traer sanidad al cuerpo, no importando lo que nosotros hoy estamos padeciendo. Aunque hoy en día solamente se oyen los enfermos de coronavirus, pero hay hermanos enfermos de cáncer, hay hermanos enfermos del corazón, hay personas enfermas psicológicamente, hay personas que padecen de sus piernas, de sus brazos, de su cabeza. Hay personas que padecen del estómago, de los intestinos. Hay personas que padecen de diferentes enfermedades. Y todas ellas tienen la necesidad de sanidad. Y el mismo Señor que trajo la sanidad hace 2000 años, es el mismo Señor que puede actuar en ti, hermano. Sí, hermanos. Volviendo a nuestro texto, vemos que habiendo expuesto su ética, el Señor procedió entonces a demostrar su poder. El versículo 2 del capítulo 8 dice: y he aquí se le acercó un leproso y se postró delante de él, diciéndole: Señor, si quieres puedes limpiarme. La Biblia, palabra de Dios para todos, lo presenta de una manera más explícita, como lo mencioné al principio, y dice: entonces un leproso se arrodilló delante de él y le dijo: Señor, si quieres, puedes quitarme esta enfermedad. Podemos observar, hermanos, que el Señor entonces descendió desde las alturas a las grandes profundidades. Al bajar del monte, con lo primero que se encuentra es con las necesidades de los hombres. Un leproso se arrodilla delante de Jesús y en un llamamiento desesperado le dice: Señor, sáname. ¿Cuál era la enfermedad que padecía este hombre? La lepra. La Biblia no dice cuántos años llevaba ya padeciendo con ese mal. Pero lo más seguro que es que aquel hombre ya había entrado en una desesperación, probablemente habiendo buscado todos los médicos de su tiempo para que pudieran traerle sanidad a su cuerpo. Y al no encontrar a ninguno que pudiera ayudarle, entonces oyó de Jesús. Probablemente tú que estás en este instante escuchándome, anteriormente le has dado la espalda a Jesús y no has querido saber nada de Él, pero te encuentras en una necesidad. Quizás te encuentras expuesta al coronavirus que está en todos los lugares. Yo te digo que este es el momento en el cual el Señor puede tomar esa enfermedad
Y quizás la desesperación que mencionó este hombre que tenía una gran necesidad, que viene y le dice: Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Porque en la Biblia la lepra simboliza el pecado. Era la enfermedad más repugnante y se le consideraba incurable a la lepra. Cuando el leproso se acercó a Jesús, no le preguntó: ¿me limpiarás? ¿O acaso puedes limpiarme? Aquel hombre mostró su fe y reconoció la autoridad de Cristo. En la teología bíblica no hay palabras más importantes que la palabra fe. Hoy nosotros entendemos, amados hermanos, que sin fe es imposible agradar a Dios. Mas sin embargo, este leproso entendió que si alguien le permitía acercarse a él, era porque tenía algo que darle. Y en verdad así era. Jesús traía la sanidad que le faltaba a la vida de aquel hombre. Ese leproso mostró fe porque tenía fe de que el Señor podía sanarle. Y la verdadera fe jamás regresa frustrada. La lepra, amados hermanos, como les decía anteriormente, es una figura apropiada del pecado, porque es abominable delante de los ojos de Dios, destructiva, contagiosa, y en algunas de sus formas, humanamente para muchos incurable, si no es que Jesús llega a tu vida. La lepra de aquel hombre para los hombres era incurable. Era destructiva y también era contagiosa. Los leprosos eran incurables. Si cambiamos solamente la palabra lepra por coronavirus, es exactamente lo mismo. Es abominable. Es destructivo. Es contagioso y humanamente incurable. Y nadie se puede acercar a ellos, como sucedía con aquel leproso. El contacto físico con los leprosos podían exponer a las personas a la infección que aquel hombre padecía. En el caso de los judíos, tal contacto hacía ceremonialmente impura a la persona. Esto es, los hacía personas incapacitadas para adorar con la congregación de Israel. En base a ello, simplemente aquel hombre no tocó a Jesús, sino que se postró delante de él y le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Entonces, cuando Jesús tocó al leproso y pronunció las palabras sanadoras, en ese instante la lepra se desvaneció. Y nuestro Salvador es el único que tiene el poder para purificar del pecado y hacer apta a la persona, purificándola, para ser digna de venir delante de Él y adorarlo. Porque la actitud con la cual nosotros venimos delante de Dios es muy importante. Aquel hombre solo le dijo: si tú quieres, puedes. El Salmo 139, versículo 23, habla de un hombre llamado David que había entendido que había que venir con una buena actitud delante del Señor. Y en el Salmo 139, verso 23 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Y es que, amados hermanos, la actitud con la que nosotros venimos delante del Señor es muy importante. No podemos venir delante de Él dándole órdenes o exigiéndole. Esta porción de la Escritura nos da la posición correcta a seguir dentro del rubro cristiano, siguiendo las palabras de ese hombre leproso, en donde le dijo: si quieres, puedes limpiarme, o si quieres, puedes quitarme esta enfermedad. Ahora hay que ser conscientes de que debemos someternos a la voluntad de Dios. Muchas veces lo que pedimos a Dios
Amado hermano, no siempre coincide con el pensamiento de Dios. Pero si en efecto fuese su voluntad, Él puede hacerlo y puede traer la sanidad al cuerpo. Es sumamente importante que demos prioridad siempre a la voluntad de Dios y preguntarle: ¿cuál es tu voluntad, Señor, ante la situación que yo estoy viviendo? Puede que esto sea fácil para algunos decir esto, mas sin embargo a otros les resulta difícil poner en primer lugar la voluntad de Dios, ya que casi siempre usted y yo, hermanos, deseamos que se escuche nuestra oración y que sea contestada de inmediato. A mí personalmente más bien me resulta más natural dirigirme a Dios de esta manera: Señor, yo quiero tal cosa, ¿me la darías? En el relato que estamos llevando a cabo de este hombre leproso, el leproso en realidad dijo: Señor, yo sé que tú puedes hacerlo, pero todo bajo tu voluntad. Hoy en día, amados hermanos, tristemente, hay muchas personas que exigen a Dios que haga lo que ellos dicen. Debiéramos dejar que Él decida, porque de todas maneras se hará su voluntad. En el versículo 3, hermanos, del capítulo 8, dice de la siguiente manera: entonces Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. ¿Se da cuenta usted, amado hermano, qué importante es la actitud? Mire, aquí me llama mucho la atención, como ya les he mencionado anteriormente en otras predicaciones. A este hombre no le dijo: vete y no peques más. Y yo me puedo imaginar, amados hermanos, que el Señor no mencionó esas palabras probablemente por lo que enseguida le voy a decir. Aquella lepra había hecho al hombre un hombre humilde, que quizás en su momento, quizás lo digo, podría haber sido un hombre engreído, orgulloso, prepotente, basando su conocimiento en lo que había aprendido, o quizás era un hombre rico, no lo sé. Pero Jesús no le dice: vete y no peques más, sino que más bien el Señor consideró la necesidad que ahora había en él de la sanidad al cuerpo. Jesús miró el corazón de aquel hombre, miró el interior de aquel hombre. Por eso es que el Señor extiende su mano y lo toca y le dice: quiero, sé limpio. Y la palabra de Dios nos dice que al instante quedó limpio de la lepra. Observemos qué ocurrió, porque en primer lugar, lo que Jesús hace en su perfecta voluntad es que aquel hombre sea sano, y viene y lo toca. ¿Te has detenido a pensar, hermano, que aquel hombre no solo tenía la dolencia física de la lepra, sino que también tenía un tremendo problema psicológico? En realidad, como les mencionaba anteriormente, no conocemos los antecedentes personales de este ser humano. Quizás algún día notó como una mancha en la piel de su mano. Lo achacó a su trabajo con el arado y lo aplicó, y se aplicó simplemente un remedio casero. En los días siguientes la coloración roja de la erupción aumentó y su preocupación también, y fue a ver a un sacerdote quien le mantuvo aislado por 14 días. Al final de ese periodo el mal se había extendido y el sacerdote le confirmó entonces que lo que aquel hombre padecía era lepra. De ahí en adelante no podría acercarse a los miembros de su familia. Vería crecer a sus hijos de lejos, y cuando alguien se le acercase debía gritar: no se acerquen, inmundo, inmundo. Ya no podría tocar a nadie, ni tampoco nadie podría tocarlo a él.
hasta que llegó el momento del encuentro con Jesús, que pronunció aquellas santas palabras: quiero ser sano. Jesús lo tocó. Aquel toque de Jesús fue lo mejor que podía haberle sucedido en la vida de aquel hombre. No solo le curó de su lepra, sino que también le restauró a su familia humana y a la familia de Dios, porque podía volver a tener relaciones con todos los que lo rodeaban. Ya no era más un hombre inmundo, porque el Salvador había llegado a su vida y había cambiado la historia de este hombre para siempre. Ahora podía estar ante todos. Mire, amados hermanos, permítame detenerme aquí. Yo no sé si tú eres de los que mucho tiempo menospreciaste congregarte, porque no soy Dios. Pero voluntariamente quizás deseaste irte a otros lugares y antepusiste ir a otros lugares o hacer otras actividades antes de venir delante de tu Dios. Aquel hombre, la enfermedad, la lepra, lo había confinado a estar separado de todos los que lo rodeaban. No contaba con su familia, no contaba con la iglesia, no contaba con nadie, estaba solo. Hermano, quizás hoy estás enfermo, no lo sé, y estás solo. Jesús llega en este momento a tu vida, hermano. Y si tú quieres pedirle perdón, dile: Señor, perdóname porque me equivoqué. Aquel hombre recibió una nueva oportunidad de acercarse. Y el que lo hizo digno para que pudiera estar nuevamente con su familia y con la iglesia fue Jesús, hermano, que trajo sanidad a su cuerpo. Vamos al versículo 4, por favor. Dice, capítulo 8 de Mateo, verso 4, dice: entonces Jesús le dijo: mira, no se lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para que les sirva de testimonio a ellos. ¿Qué nos enseña esto? Jesús, amados hermanos, envió al leproso a los sacerdotes para que hiciera la ofrenda prescrita y recibiera el certificado de que ahora aquel hombre estaba limpio. Los judíos le tenían tanto terror a la infección de la lepra que había un ritual prescrito para el caso sumamente improbable de una cura. Pero ¿dónde se menciona, hermanos, ese ritual? En Levíticos 14, en donde dice que el leproso tenía que ser examinado por un sacerdote. Había que llevar 2 avecillas y matar una sobre agua corriente. Además había que llevar cedro, escarlata e hisopo. Estas cosas se llevaban juntamente con una avecilla viva. Se untaban con la sangre de la muerta y entonces se dejaba libre a la viva, pero con la sangre en el cuerpo de ella. El hombre lavaba su cuerpo y su ropa y se afeitaba. Y se dejaba pasar 7 días y se le examinaba otra vez. Entonces tenía que afeitarse el pelo de la cabeza y de las cejas. Después se hacía cierto tipo de sacrificios que consistían en 2 corderos sin defecto y una cordera. 3/10 de una era de flor de harina mezclada con aceite y un log de aceite. Se tocaba al leproso restaurado con la sangre y el lóbulo de la oreja derecha, al pulgar de la mano derecha y del pie derecho. Por último, le examinaban por última vez y si se confirmaba la curación, se le permitía volver a la vida normal con un certificado de que aquel hombre era limpio. Jesús le dijo a este hombre que había sido leproso que tenía que pasar todo este proceso para cumplir con la ley. Aquí, hermanos, hay dirección. Jesús le estaba diciendo a ese hombre que no se inhibiera de las disposiciones de aquellos días.
No seremos beneficiarios de milagros si despreciamos el tratamiento médico y científico que está a nuestro alcance el día de hoy, y en su momento también lo hubo. Debemos de hacer todo lo que nos es humanamente posible antes de que el poder de Dios coopere con nuestros esfuerzos. Un milagro no viene cuando esperamos inactivos a que Dios lo haga todo, sino en respuesta a la colaboración del esfuerzo lleno de fe por parte del hombre con la ilimitada gracia de Dios. Pero ¿cuál fue la reacción del hombre sanado? En el relato que el Evangelio de Marcos hace de este incidente, nos dice que aquel hombre estaba tan alborozado, que significa feliz o contento, y nadie podría culparle por ello, que decidió comunicársele a todos lo que había sucedido en aquel momento. En consecuencia, grandes multitudes se agolparon y le presionaron tanto que se vio obligado a retirarse de aquellos lugares desiertos. Y entonces Jesús viene y por segunda vez hace un milagro. Y viene y sana a un centurión. ¿Cuál era la necesidad del centurión? La misma necesidad del leproso. La necesidad que aquel centurión presentaba está en el versículo 5 al 9 de Mateo 8, por favor. Y es que aquí se presenta el ruego de alguien que reconoce a Jesús como el Hijo de Dios, el cual tenía el poder para sanar. El versículo 5 dice: y cuando entró Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión suplicándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, subraya esa palabra de la enfermedad, sufriendo mucho. Y Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. Pero aquel centurión respondió y le dijo: Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra, una sola palabra, y mi criado quedará sano. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro le digo: ven y viene, y a mi siervo le digo: haz esto, y lo hace. Y es que seguramente, amados hermanos, el centurión de seguro había escuchado de que Jesús sanó a aquel leproso. Aún en la breve aparición que hace en la escena de la historia del Nuevo Testamento, este centurión es uno de los personajes más atractivos de los evangelios. Porque los centuriones eran la espina dorsal del ejército romano. Él no era judío. Y dice la Escritura que comandaba 6 centurias o compañías de la legión romana, de 100 hombres cada una. Eran responsables de la disciplina del regimiento y eran el cemento que mantenía unido el ejército de Roma. Por eso es interesante notar que siempre que se menciona un centurión en el Nuevo Testamento, se hace de una manera apreciable. Tenemos al centurión que reconoció a Jesús en la cruz como el Hijo de Dios. Tenemos a Cornelio, el primer convertido gentil que fue admitido en la iglesia cristiana, que también era un centurión. También tenemos al centurión que descubrió repentinamente que Pablo era ciudadano romano y que lo rescató de la furia del populacho. También tenemos al centurión al que Félix le manda que cuide de Pablo. También tenemos al centurión que acompaña a Pablo en su último viaje a Roma, que le trató con toda cortesía y que le permitió ser el líder cuando la tormenta hizo embarrancar el navío en el cual iban todos ellos y en donde Pablo iba prisionero. Pero había algo muy especial en este centurión de Capernaum, y era su relación con su siervo. Ponga atención a esto, hermanos. Él viene y dice: yo soy un hombre en autoridad. Y si yo le digo a alguien: ve, ese va. Si yo le digo a alguien: ven, él viene. Si yo le digo a alguien: haz esto, él lo hace. Soy un hombre de autoridad.
Pero este hombre de autoridad reconoció el trabajo de su siervo. Y Jesús pudo ver en este centurión, amado hermano, la misma actitud con la que se acercó a él el leproso. Viene y le dice: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Este hombre estaba reconociendo en sí, hermano, de qué manera se encontraba en ese instante delante de Dios. Y se consideró que no era digno. Notemos que la petición de aquel centurión no era por sí mismo. Era por uno de sus siervos. Este siervo quizás sería un esclavo, hermano. Pero el centurión en aquel momento estaba tan apenado por su siervo que estaba enfermo, que estaba decidido a hacer lo que fuera posible para que aquel hombre no muriera, sino que se salvase de la enfermedad. El relato del evangelista Lucas nos dice que aquel militar había edificado una sinagoga para los judíos y de que su siervo se encontraba gravemente enfermo de una parálisis. El centurión ocupaba una posición en la que reconocía la autoridad, pues vestía el uniforme del Imperio Romano y con su poder y autoridad impartía órdenes que sus soldados tenían que obedecer de inmediato. Pero él reconoció que Jesús era un hombre de autoridad y que tenía autoridad sobre las enfermedades físicas. Es importante aclarar que este centurión, hermanos, reconoció la autoridad del Señor Jesús y viene delante de él y le hace una súplica y no le da una orden, como algunos hoy lo hacen. Porque a Dios no se le puede dar órdenes. A Dios humildemente se le pide y se acepta su voluntad. Porque últimamente, amados hermanos, hemos visto a tantos predicadores que profieren palabras en donde le dan órdenes al Señor de que haga algo. Y la mayoría de ellos quedan en ridículo, hermanos. Yo le comentaba a mi esposa el día de ayer, mirando a uno de estos famosos de televisión. Si yo fuera él, le decía yo a mi esposa, mejor me callaría y no diría nada. Porque qué vergüenza da cuando uno habla algo y no es cierto. Y qué triste es, hermanos amados, cuando muchos de estos predicadores de televisión dicen: es que el Señor me habló y así dice el Señor. Y reprenden al coronavirus, hermanos. Y una semana después tienen que cerrar sus iglesias, porque los miembros de su iglesia pueden ser contagiados del coronavirus. ¡Qué vergüenza! La mayoría de ellos han quedado en ridículo, porque cuando ellos ordenan, eso no es la voluntad de Dios. En el versículo 10 escuchamos cuál fue la respuesta de Jesús a aquel hombre. Dice la Escritura que al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: en verdad os digo que en todo Israel no he hallado a nadie con tanta fe tan grande. En todo Israel el Señor no había encontrado a ningún hombre, incluyéndole a los que le seguían, con la fe que aquel hombre había manifestado hacia el Hijo de Dios. Aleluya. Por eso hoy es un día, hermanos, en el cual nosotros debemos venir delante del Señor y manifestarle nuestra fe. Por eso Jesús dice que no había encontrado en todo Israel a un hombre que se pareciera a aquel hombre que en aquel instante estaba hablando. Y dice el Señor: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos.
mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y en aquel instante su criado fue sanado. Quiero terminar, hermanos, diciéndoles de que hoy es un día en el cual nosotros debemos acercarnos al Señor con fe, no con incredulidad. Estos dos ejemplos nos enseñan que a pesar de que aquellos hombres estaban viviendo una situación imposible para la mano de Dios, para Dios todo es posible. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11:1: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no podemos ver. Cierra tus ojos, hermano, ahí donde estás, y habla con Dios y dile cuál es la necesidad que tienes en este momento. Quizás no es la fiebre, quizás no es la tos seca, el dolor de cabeza, quizás tus bronquios no tienen flema, o quizás sí. Quizás no tienes tu cuerpo con un gran dolor. ¿Qué es lo que produce el virus? Pero si lo tienes en este instante, Jesús está tocando tu cuerpo y mirando la actitud con la cual tú vienes delante de Él. Aquel hombre leproso vino y le dijo: Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Y Jesús miró al corazón de aquel hombre y le dijo: quiero, sé sano. Lo hizo digno de volver a los suyos, con la sanidad en su cuerpo, de pies a cabeza. Su piel había vuelto a ser como la de Naamán, como la piel de un niño. Así como la lepra representa el pecado, y que cuando la lepra es quitada, la piel queda como un niño. Cuando el pecado es quitado del corazón del hombre, quedamos limpios como la nieve. Y eso fue lo que ve Jesús en el corazón de aquel leproso. Después aquel hombre, habiendo oído de oídas, como decía Job, de lo que Jesús había hecho cuando bajó del monte, lo que es figura y tipo de que Jesús había descendido del cielo para sanar el corazón del hombre. Aquel centurión se da cuenta de que Jesús estaba cerca de donde él estaba. Viene delante del Señor y le menciona que uno de los suyos está enfermo de parálisis. Está muy enfermo, Señor, le dice. Entonces el Señor le dice: ve, yo iré, no te preocupes. Yo iré, te dice el Señor, hermano, hermana, que estás en cama en este instante. Yo iré. Aquel hombre entonces le dijo: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Porque estaba reconociendo cuál era la condición de su corazón. Y entonces el Señor le dice: yo no he encontrado otro hombre con tanta fe como la de este centurión.
Por eso, mi hermano que estás en cama, la fe es necesaria. Creer que Dios puede obrar en tu cuerpo y sanarte. Que Dios puede obrar en tu vida y limpiarte. Y el día de mañana volver a ver la luz del día en la calle. Y dentro de unos días volver a reunirnos como iglesia. Con tu cuerpo limpio ahora. Y dispuesto a darle un abrazo a tu hermano. Y decirle: hasta aquí me ayudó el Señor. Hasta aquí me ayudó el Señor. Y poner el deseo firme en tu corazón de que Dios realice el milagro de un día volver a vernos. Volver a abrazar a nuestros hermanos en la congregación. Por eso ese es un tiempo el que estamos viviendo de restauración. Es un tiempo de sanidad para el corazón del hombre. Es un tiempo de arrepentimiento, porque los tiempos que vienen no son fáciles. Vienen tiempos difíciles, hermanos. Pero tomados de la mano del Señor, podremos cruzar al otro lado, como se menciona después en el capítulo 8 de Mateo. Cruzar al otro lado significa subir a la barca y creerle a Dios que llegaremos al otro lado, en donde Dios obrará en nuestras vidas. Mi deseo, amados hermanos, es volver a verlos. A mis ovejas en San Francisco, a mis ovejas en Milpitas, en San José, a mis ovejas que viven en Concord, a mis ovejas que viven en Napa, en Richmond, en Oakland, en San Lorenzo, San Leandro, San Mateo, Burlingame, Redwood City, San José, Sunnyvale, Salinas, a todas mis ovejas, y volver a abrazarlos y decirles cuánto les amo. Que Dios te bendiga y te guarde, hermano, y haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Dios te bendiga y te guarde y tenga misericordia de ti. Que Dios te bendiga y te guarde y ponga en tu corazón la paz que viene del cielo. En el nombre precioso de aquel que todo lo puede, Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga a todos.